Buenas noches, tengan todos ustedes. Cordial saludo. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Sé que hay muchos que están escuchando todo lo que se está pasando a través de esta red. Muy agradecido porque así es como se transmite el conocimiento. De chisme en chisme, de palabra en palabra, de tecnología en tecnología, porque nosotros también somos tecnología, no es el computador. El computador es una expresión de la tecnología, pero nosotros somos tecnología. En la medida en que leemos, nos volvemos tecnológicos. En la medida en que escribimos, tenemos más tecnología. En la medida en que transmitimos conocimientos verbales, pues somos más tecnología. Tenemos más valores agregados tecnológicos. Entonces, con esa pequeña introducción, vamos a continuar con esos problemas filosóficos que se le presentan al hombre desde que existe, de todas las épocas. Y en este momento pues vamos a hablar no del materialismo, sino del idealismo. Solamente el idealismo, unos 15 minuticos, y en otro segmento pues desarrollaremos lo que es esa parte teórica del materialismo. Y recuerden que todo esto es basado en lo que la historia del pensamiento nos ha dejado a través de escritos de pensadores, también de repetidores y también de pensantes. Y hay muchos filósofos que nos han dejado esto. Entonces, cuando nos metamos en el idealismo, pues ahí nosotros vamos a decir, pero ¿cuál idealismo? ¿El moral o el filosófico? Entonces ya hemos visto la confusión creada por el lenguaje corriente que representó respecto del materialismo. Entonces en igual confusión se incurre a propósito del idealismo. Por tanto, pues no hay que confundir en efecto el idealismo moral con el idealismo filosófico. El idealismo moral pues consiste en consagrarse en una causa, a un ideal, consecuentemente por la historia del movimiento obrero internacional. Y sabemos cuántos revolucionarios marxistas pues se han entregado hasta el sacrificio de su vida por un ideal moral. Y no obstante, pues eran adversarios de ese otro idealismo que se denomina idealismo filosófico. Vámonos al idealismo filosófico. Y el idealismo filosófico pues es una doctrina fundamentada en la explicación de la materia por el espíritu. El razonamiento es pues en efecto ese que responde a la cuestión fundamental de la filosofía diciendo, el pensamiento es el elemento principal, el más importante, es decir, el primero. Por lo tanto, el idealismo, afirmando la importancia primera del pensamiento, pues mantiene la idea de que es él el que produce el ser, o dicho de otro modo, el espíritu es el que crea la materia. Y aquí la primera forma del idealismo que se ha desarrollado en las religiones, asegurando que Dios, espíritu puro, fue el creador de la materia. Entonces la religión que ha pretendido y pretende todavía mantener el margen de las controversias filosóficas es por el contrario la representación directa y lógica de la filosofía idealista. En efecto, como la ciencia pues cuestionó en el transcurso de los siglos todo, necesidad de explicar la materia, el mundo y todas las cosas del otro modo, porque Dios pues únicamente nos da la explicación. Y aquí que desde el siglo XVI la ciencia empieza a explicar los fenómenos de la naturaleza sin tomar en cuenta a Dios y haciendo caso omiso de la hipótesis de la creación. Entonces, para combatir mejor esta explicación científica, materialista y ateas,
pues será necesario llevar más adelante el idealismo e inclusive negar la existencia de la materia. En eso pues se ocupó a principios del siglo XVIII el obispo inglés Berkeley, a quien se le ha llamado el padre del idealismo. Entonces, ¿por qué debemos estudiar el idealismo de Berkeley? Muchos se preguntan. Pues el propósito del sistema filosófico era aniquilar el materialismo, pues demostrando que la historia material no existe. Entonces, de verdad que si no existe, pero hay alguien que nos dice en su prefacio de un libro llamado Diálogos, Hilas y Filonus, dice, si los principios que aquí intento propagar, pues se admiten como verdaderos, las consecuencias que sepan, creo, se derivan íntimamente de ellos y son que el ateísmo y el escepticismo serán totalmente vencidos, que muchos puntos intrincados pues se harán claros, grandes dificultades se resolverán, partes inútiles de la ciencia pues serán eliminadas, la especulación se relacionará con la práctica y los hombres se apartarán de las paradojas en favor del sentido común. De ahí pues que para ver que leí lo único verdadero, pues estriba en que la materia no existe y que resulta paradójico sostener lo contrario. Ahora vamos a ver cómo si se las compone para demostrarlo. Pero creo que no es por demás insistir en que aquellos que quieran estudiar la filosofía toman la teoría de Berkeley en gran consideración. No se me oculta que pretender tales cosas pues hará sostener a algunos de tantos. Y no hay que olvidar que vivimos en el siglo XX y nos beneficiamos con todos los estudios del pasado. Se comprobará en el tiempo. Y por otra parte, pues cuando estudiamos el materialismo y su historia, que los filósofos materialistas de tiempos pasados pues también arden sonreír. Pero hay que tener presente que Diderot, que fue antes de Marx y Engels, es más conocido entre los grandes pensadores materialistas, entre los más pensadores materialistas, el que más ha dejado elementos para explicarlo, ¿no? Entonces, para continuar, porque la onda se le va a uno a veces, mmm, Diderot, antes de Marx y Engels, es el principal actor conocido pues que le aportó mucho al materialismo y atribuía al sistema de Berkeley cierta importancia, puesto que lo describe de la siguiente manera: sistema para vergüenza del espíritu humano, para vergüenza de la filosofía, pues es el más difícil de combatir, aunque el más absurdo de todos. Y él pues lo escribe, o esta cita se encuentra en la obra de Lenin en materialismo y ¿cómo es? Empiocriticismo. El mismo Lenin en su libro consagró numerosas páginas a la filosofía de Berkeley. Y los novísimos machistas pues no han abducido contra la naturaleza, ni en su argumento. Literalmente pues ni uno solo, que no se pueda encontrar en el obispo Berkeley. Y aquí la apreciación del inmaterialismo de Berkeley, en un manual de historia de la filosofía difundido en los liceos. Teoría aún imperfecta,
¿Ahí de quién está hablando? Pues del idealismo. Dice que teoría aún imperfecta, sin duda para admirable y que debe desterrar para siempre en los espíritus filosóficos la creencia en la existencia de una sustancia material, es decir, la importancia de ese razonamiento filosófico. Entonces, como a ver que lo hemos nombrado tanto, ¿cuál es la filosofía o cuál es el idealismo de él? Entonces la finalidad de ese sistema demuestra o pretende demostrar que la materia no existe. Entonces, ¿qué dice Berkeley? Pues que la materia no es lo que creemos o lo que pensamos, que existe una fuerza de nuestro espíritu. Ya sabemos que es el pensamiento, que las cosas existen porque las vemos o porque las buscamos, y como ellas nos ofrecen esas sensaciones, pues creemos en la existencia. Pero nuestra sensación no son más que ideas que tenemos en nuestro espíritu. Y así pues los objetos que percibimos por nuestros sentidos se pueden existir, sí puede existir una fuerza de nuestro espíritu. Entonces, según Berkeley, las cosas existen. Él no niega un naturalismo, más bien el no negar el naturalismo, la naturaleza y su existencia, pues para él solo existe en forma de sensaciones que nos dan a conocer, y dice al pie de la letra: nuestras sensaciones y los objetos no son más que una sola y misma cosa. Acciones y objetos, o sea, lo que se ve y lo que no se ve, son la misma cosa, según Berkeley. Entonces, es cierto que las cosas existen, pero en nosotros, en nuestro espíritu, y no tienen ninguna sustancia fuera del espíritu. O sea, como quien dice, lo que somos el pensante, alguien que está más allá de aquí. Y nos damos cuenta de las cosas con ayuda de la vista, o las percepciones con ayuda del tacto, o el olfato que nos comunica con el olor. El sabor nos informa sobre el gusto, el oído sobre los sonidos. Entonces, estas diversas sensaciones nos ofrecen ideas que, coordinadas unas con otras, hacen que nosotros les demos un nombre común y las consideremos como objetos. Entonces se ve o se observa, por ejemplo, un color o un gusto, un olor, una forma, una consistencia determinada, y se reconoce este conjunto como un objeto que se designa con la palabra manzana, y otras combinaciones de sensaciones cuyas colecciones de ideas pues constituyen lo que se llama la piedra, el árbol, el libro y otros objetos sensibles. En efecto, somos víctimas de ilusiones cuando creemos conocer como exteriores el mundo y las cosas, puesto que todo eso no existe más que en nuestro espíritu, según el materialismo, el idealismo digo. Entonces, en su libro Diálogos entre Hilas y Filonus, Berkeley nos da nuestra tesis, o nos da esa muestra de esa tesis de la manera siguiente. Dice que puede ser verdadera en pregunta, ¿no? Puede ser verdadera una doctrina cuando nos hace caer en lo absurdo. Y alguien le pregunta que si Hilas, sin duda, y alguna puede serlo. Filonus, pues, él simplemente dice, y no es absurdo pensar que la misma cosa sea a la vez caliente y fría. Hilas dice, sí lo es. Y Filonus dice, suponte que una de las manos está caliente y la otra fría, y que las dos se sumergen a la vez pues en una vasija de agua que un estado intermedio y de temperatura pues no parece al agua caliente para una mano
y fría para la otra. Pues como es absurdo creer que es una misma cosa en el mismo instante, puede ser en sí misma, distinta. Debemos llegar a la conclusión de que esta cosa no existe más que en nuestro espíritu. ¿Qué hace Berkeley en su método de razonamiento y de controversia? Después de los objetos, las cosas de todos son sus propiedades. Y después que los objetos existen pues porque tienen un lugar, un sabor y un olor, porque son grandes y pequeños y pesados, pues voy a mostrar que nada de esto existe en los objetos sino en nuestro espíritu. Y aquí pues un pedazo de lejos de Dios, de tejido, pues me decía que es rojo, pues será así. Y aquí pues un pedazo de tejido que es mío, será así como complejidad. ¿Creéis que el color, cómo decir? ¿Creéis que el color rojo está en el tejido mismo? ¿Es cierto? Entonces sabemos que existen animales que tienen ojos distintos a los nuestros y sin embargo no verán este tejido. De la misma manera, pues un hombre que padezca lactancia lo verá amarillo. Entonces, ¿de qué colores decís entonces que eso depende? Si es así, el rojo no está pues en el tejido sino en el ojo, es decir, en nosotros, nosotros, en la percepción del rojo. Entonces, hace una pregunta a alguien y dice, ¿decís que ese tejido es liviano? Dejadlo caer sobre una hormiga y ésta lo encontrará pesado. ¿Quién posee la razón? ¿Piensas que el caliente? Entonces, si estuviesen atacados por la fiebre, ¿lo encontrarías frío? En consecuencia, ¿es caliente o es frío? Entonces, en una palabra, si las mismas cosas pueden ser en el mismo momento para unos rojas, pesadas, calientes, y por otros absolutamente lo contrario, pues es aquel que somos víctimas de víctima de qué, cómo decir, víctimas de ilusiones, y por tanto las cosas únicamente existen en nuestro espíritu. Quitándole los objetos quitándole a los objetos todas sus propiedades, pues llegamos a concluir que no existe más que nuestro pensamiento, es decir, que la materia es solo la idea. Entonces, ¿qué es la idea? La representación intelectual de una cosa. Entonces, ya antes de Berkeley, pues los filósofos griegos afirmaban y en cierta, bueno, y afirmaban y era cierto, que pues alguna cualidad, o tales como el sabor y el sonido, pues no se ha hallado en las cosas mismas sino en nosotros. Pero lo que hay de nuevo en la teoría de Berkeley es precisamente que dilata esta observación hacia todas las cualidades de las cosas. Es muy cierto que los filósofos griegos pues habían establecido pues entre las cualidades de los objetos la distincencia, etcétera. Y por otra parte las cualidades secundarias, es decir, las que se hallan en nosotros, tales como el olor, el sabor, el calor, etcétera. Berkeley pues adjudica a las cualidades primeras la misma tesis que a las secundarias, o sea que las cualidades y las propiedades no están en los objetos sino en nosotros. Si miramos el sol lo veremos redondo, plano, rojo, pero sin embargo la ciencia nos demuestra que nos engañamos, que el sol no es plano, no es rojo. Por tanto, pues haremos abstracción pues por la ciencia de algunas falsas cualidades que atribuían al sol, pero sin sacar por ello la conclusión de que no exista. Sin embargo, Berkeley llega a esa conclusión. Berkeley pues está, ¿no es cierto?, demostrando que la distinción de los antiguos no resistía el análisis científico, pero cae de lleno con una falta de razonamiento, en un sofisma, y al sacar de esas observaciones
consecuencias pues que no admiten la realidad material. En efecto, pues demuestra que las cualidades de los objetos no son tales como las aprecian nuestros sentidos, es decir, que nuestros sentidos no se equivocan y deforman la realidad material. Y de inmediato saca la conclusión de que la realidad material no existe. Todos estos razonamientos idealistas pues tienen unas consecuencias. Pero como la tesis era todo no existe más que en nuestro espíritu, pues tales razonamientos llegan a hacer creer que el mundo exterior no existe. Y aquí que siguiendo este razonamiento, basta el extremo de Granus a decir, y soy el único que existe, pues que únicamente pues conozco a los demás hombres por mis ideas, puesto que los otros hombres son para mí como todas las cosas materias complicadas de las ideas. Y es lo que en filosofía se llama el solipsismo, que quiere decir solo yo mismo. Berkeley pues nos informa que Lenin en su libro Ya caído se defiende indiscriminadamente contra las acusaciones que se le hacen pues de someter tal teoría, y de suerte que hasta se comprueba que el solipsismo forma extremo idealismo. Nunca ha sido mantenido por ningún filósofo. Precisamente por eso pues debemos consagrarnos y discutiendo con los idealistas, a recalcar que los razonamientos que niegan efectivamente la materia precisa para ser lógicos y consecuentes, llegar hasta este extremo absurdo que es el solipsismo. Entonces hablemos de esa para terminar lo que es la argumentación idealista. Y hasta aquí pues nos hemos circunscrito a resumir de la materia pues más simple la teoría de Berkeley, porque es el que ha dicho más francamente lo que es el ideal filosófico. Cierto también que para entender bien todos los movimientos que son nuevos para nosotros, es necesariamente indispensable tomarlos muy en serio y sería un esfuerzo material. Así pues veremos que además que pese a que el idealismo se presenta de una forma más oculta, arrogado y aún arropado con palabras y expresiones nuevas, todas las naturalezas idealistas no han hecho una cosa que repetir los argumentos del viejo Berkeley y de Lenin. Entonces también veremos hasta qué punto pues ha podido infiltrarse en nosotros, a pesar de una educación absolutamente laica, la filosofía idealista, que ha dominado y que aún domina la historia oficial de la historia agotada, y trayendo consigo un método de pensamiento del cual pues estamos impregnados. Más como la base fundamental de los argumentos de todas las filosofías idealistas se hallan insertas en los razonamientos del objetivo con su principal argumentación, y hay muchos que se empeñan en demostrarnos, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Entonces hay un postulado que dice que el espíritu crea la materia. Entonces sabemos que esta es la respuesta idealista del problema básico de la filosofía, es decir, es la primera forma del idealismo que se advierte en las distintas regiones y en las que se afirman que el espíritu ha creado el mundo. Entonces las cuatro opciones serían esta. Bien, Dios ha creado el mundo y este existe realmente fuerte en nosotros, y por tanto es el idealismo ordinario de los trabajadores. O bien, Dios ha creado la ilusión del mundo ofreciéndonos pues ideas que no coinciden con nada. Este sin duda pues es el idealismo inmaterial del obispo Berkeley, el cual pretende pues problemas que el espíritu
o la única realidad en verdad de que la materia es un producto fabricado por nuestro espíritu. El segundo postulado pues dice que el mundo no existe fuera de nuestro pensamiento, y esto es lo que Berkeley se llama en demostraciones la afirmación, y cometemos un gran error si señalamos en las cosas como propias de ellas, como cualidades y propiedades que solo existen en nuestro espíritu. En definitiva, pues para los idealistas los bancos y las mesas existen sin duda, pero únicamente en nuestro pensamiento y no fuera de nosotros, porque dicho de un modo, las cosas son el reflejo de nuestros pensamientos. Que es la idea de la materia, puesto que las sensaciones que experimentamos ante las cosas no proceden de las cosas mismas, sino únicamente de nuestro pensamiento, porque la causa de la realidad del mundo y de los objetos es nuestro pensamiento. Y por tanto, pues todo lo que nos rodea no existe al margen o bien de nuestro mismo espíritu, y solo puede ser el reflejo de nuestro pensamiento. Pero nada, pero en virtud más bien de que para ver qué ley nuestro espíritu sería impotente para crear por sí solo, pues sus ideas. Es que es más, no, Berkeley dice que nuestro espíritu pues sería impotente para crear por sí solo sus ideas, y que por otra parte pues no hace lo que quiere, como sucederá si las creara por sí mismo, y hay que convenir en que otro espíritu más poderoso es el que las crea. Así Dios, entre mayúscula, pues es el que crea nuestro espíritu y nos asigna todas las ideas del mundo que encontramos en él. Y estas son las principales tesis sobre las cuales se apoyan las doctrinas idealistas y sus respuestas que dan al problema fundamental de la filosofía. En algún momento, acuérdense que vimos la réplica de la filosofía materialista a esta misma cuestión y a los problemas planteados por todas esas tesis. Entonces el idealismo en sí, o más bien el Berkeley conoce tanto el materialismo que él no va a dejar que el espíritu... no, porque él es idealista. Si no estoy mal. Entonces él lo que va a hacer es exaltar esa explicación que la materia no puede crear al hombre o a las cosas, sino que desde el pensamiento es que nosotros somos. Estoy que me duermo. Los dejo a todos ustedes descansando con mis palabras. Voy a ir a dormir. Y se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Al ir a dormir, voy a ir a ese mundo que llamamos ideal a través de las ideas soñadas. Muchas gracias.